Muy buenos días. He minimizado, como podéis ver, mi cara para que se vea bien el gráfico. Ayer en los comentarios del canal, del vídeo de ayer, vaya, me comentaba un compi de la comunidad que, bueno, estaba la imagen de mi cara muy grande y no se veía bien este indicador de la izquierda, el del volumen, que además es uno, bueno, es el más importante que yo utilizo, así que lo he minimizado. Lo importante, chicos, aquí es que se vea el gráfico y no mi cara, que ya la tenéis muy vista y tampoco es demasiado agradable de ver. Nada, venga, ahora en serio, chicos. Vamos a repasar como siempre los mercados porque la verdad es que ayer tuvimos una noticia sobre todo muy importante con esa conversación telefónica entre Vladimir Putin y Donald Trump en la que, a ver, no se llegó a ningún acuerdo real, ¿vale? De hecho, por eso los mercados prácticamente no reaccionaron, pero sí que desde luego son pasos positivos que se están dando y al final Donald Trump pues lo que dijo es que había hablado con Putin y que se iban a iniciar conversaciones inmediatas de alto el fuego o conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia. De hecho, dijo incluso que el Papa León XIV, bueno, pues que se había ofrecido a acoger esas conversaciones, esa cumbre de paz, esas conversaciones de paz en el Vaticano. ¿Vale? También que había informado a todos los países importantes, ¿no? de Europa, los países involucrados, Reino Unido, Francia, Italia y demás, pues que les había informado también de esa conversación o lo que había sucedido en esa conversación entre Rusia, entre Putin y Donald Trump. Vamos a ver porque ya os digo que sí, que es un paso muy bonito, muy positivo, todo perfecto, precioso, pero yo quiero que lleguen esas negociaciones y que se lleguen a acuerdos. Hasta que veamos eso, pues para mí son palabras que, insisto, es mucho mejor que lo que teníamos hasta ahora, por supuesto, no le voy a quitar valor, pero tampoco se lo voy a añadir. Es decir, eso no implica un fin de la guerra, ni nos acerca más nos acerca a unas negociaciones que no a un fin de la guerra, porque en esas negociaciones ahora mismo las posturas de Ucrania y de Rusia, o sea, están en las antípodas una de la otra, entonces veremos a ver lo que se tarda en llegar a un acuerdo y un alto el fuego. Yo en mi opinión creo que va para largo, ojalá me equivoque, ojalá la guerra mañana se llegue a un acuerdo y se acabe, pero en mi opinión, insisto, ojalá me equivoque, creo que todavía le queda tiempo a la guerra. Y luego otro tema importante es esa rebaja de calificación que conocimos el domingo por parte de Moody's, ¿vale? De la agencia de calificación para la economía de Estados Unidos. El mercado tampoco reaccionó demasiado. O sea, a ver, sí, ¿vale? Hubo correcciones. El domingo por la tarde, el lunes por la mañana hubo correcciones en los mercados, pero ya el lunes por la tarde con la apertura de Wall Street acabó recuperando y de hecho el Nasdaq ayer acabó cerrando el verde y el SP también. Y claro, esto se debe a que al final sí, lo que significa esa rebaja básicamente, para que se entienda, chicos, explicado de una manera muy fácil, es que baja la fiabilidad que hay, ¿vale? Para que Estados Unidos pague esa deuda. Si la fiabilidad antes era de un 10, es decir, un sobresaliente, Estados Unidos tenía la nota máxima, pues ahora le han puesto un notable. Ya no es tan fiable, sigue siendo súper fiable, pero ya no es tan fiable como era antes que Estados Unidos pague la deuda. Y al final es algo que otras agencias de calificación, como el S&P, ya lo habían hecho, ya habían rebajado esa de sobresaliente notable, para que se entienda, ¿vale? A la economía estadounidense, pero es que el mercado ya lo tiene descontado, es normal, lo hemos hablado otras veces. O sea, Estados Unidos tiene una deuda enorme, tiene un déficit enorme, su deuda no para de aumentar, el déficit también. Y al final Estados Unidos tiene la suerte de la posición privilegiada con la que cuenta en el mundo. Es decir, tiene una moneda que es un valor refugio, no hay muchas más alternativas. Es decir, hay inversores que sí se están yendo del dólar para buscar otras alternativas. Pues estamos viendo una rotación hacia el euro, de ahí la subida que hemos visto también en el euro. Estamos viendo una rotación hacia otras monedas, hacia otro tipo de activos. Ahí podría, por ejemplo, también entrar Bitcoin, que al ser descentralizado te puede sacar un poco de ese riesgo de tener tu dinero en un sistema centralizado, ¿no? Como pudiera ser el dólar o activos directamente estadounidenses. Entonces, pues eso es algo que ya se sabía, ¿no? Y que, como acabo de explicar, ya los inversores estaban tomando medidas para de alguna manera no estar tan expuestos a la economía estadounidense. Oye, esto no quiere decir que la economía estadounidense se vaya a hundir mañana o el dólar, o no, vale, yo no creo que suceda, pero oye, hay que tener cuidado porque desde luego sí que puede suponer un problema en algún momento y Estados Unidos lo sabe y Donald Trump lo sabe y por eso también está haciendo ciertas cosas, así que hay que vigilarlo. Lo que pasa que, lo que digo, la situación privilegiada de Estados Unidos es lo que le permite mantener la deuda y el déficit que mantiene. O sea, cualquier otro país con una deuda y un déficit fiscal como el de Estados Unidos, su moneda ya se habría desplomado.
¿vale? Lo que pasa que, insisto, la situación privilegiada de Estados Unidos le permite sostener esa situación con bastante solvencia, ¿vale? Y lo que comentaba, los mercados, pues de hecho ayer acababan cerrando, fijaros el Nasdaq cómo acababa cerrando ayer, un 0,10 arriba, hoy viene corrigiendo, ¿vale? El SP cerraba también ayer, a ver que ponemos el CME aquí, cerraba un 0,12 arriba, hoy también viene corrigiendo. Y poco que decir, o sea, lo que hemos visto estos días, estamos bajo zonas de resistencia, el Nasdaq y el SP si consiguen romper estas zonas se van a ir a máximo histórico con total seguridad, de hecho es que les tenemos ahora mismo... Fíjate cómo el SP se encuentra ahora mismo a un 5%, 4,60 y pico, 4,7 del máximo histórico. Y lo dicho, si consigue romper la zona va a romper, a atacar esos máximos históricos. Ahora bien, yo creo que lo normal es ver algo de lateralización por aquí. Y luego algo que estaba pensando ayer por la tarde, chicos, repasando un poco los gráficos y demás, tranquilamente, mirad cómo... Toda esta subida que hemos visto tan vertical, sin ningún tipo de retroceso, ¿no? Como sería lógico, como comentábamos que era lógico para hacer un suelo pues realmente más fuerte. Esto se debe a un optimismo, en mi opinión, excesivo por esa pausa arancelaria, ¿vale? Que hemos visto entre China y Estados Unidos, ese acuerdo en el que se han pausado los aranceles por 90 días. Pero claro, esto no implica que los aranceles hayan acabado. De hecho, Donald Trump leí ayer a un inversor que, bueno, que también ha estudiado historia y demás, bueno, que decía que cuando Trump negocia suele tener una serie de 7 pasos y entre esos pasos, pues uno de ellos era sentarse en la mesa a negociar, ¿vale? Bueno, imponer los aranceles que ha puesto, después sentarse en la mesa a negociar y poner una tregua, que es lo que tenemos ahora, después esa tregua se rompe y después se vuelven a sentar en las negociaciones, ¿vale? Y ahí ya se llega a un acuerdo. Entonces ahora mismo estaríamos en tregua, pero después esa tregua se rompe. Vamos a ver si es así o no. Yo personalmente creo que no se va a llegar, ya lo he dicho en otras ocasiones, no se va a llegar a un acuerdo comercial tan rápido como el mercado está descontando. No sé si se va a romper la tregua y se van a volver a imponer aranceles de Estados Unidos a China o de China a Estados Unidos. Si eso pasara, el mercado desde luego corregiría. Pero sí que es verdad que cuando el mercado se dé cuenta de que esos acuerdos comerciales entre Estados Unidos y China pueden tardar, de hecho en mi opinión pueden tardar meses todavía, bueno, pues el mercado puede perfectamente tener algún tipo de corrección. De hecho estamos en niveles en los que también ya, aunque no tengamos en cuenta ese punto fundamental, que yo creo que hay que tenerlo en cuenta, estamos después de una subida tan vertical, chicos, en una zona, miraros cómo todo este nivel ha sido una resistencia y toda esta zona de aquí, una zona de acumulación muy grande para el precio, en el Nasdaq, en el SP, perdón, esto es en el SP, si nos vamos al Nasdaq exactamente igual, y por lo tanto es un nivel que, pues bien desde aquí, desde esta resistencia, desde la otra, deberíamos de ver por lo menos lateralización y yo creo que es probable que veamos también, chicos, algo de corrección, ¿vale? Así que esto con respecto a los índices. Ahora mismo, insisto, esperar y ver por el momento porque tampoco se puede hacer mucho más. Por cierto, íbamos a analizar MSTR, que está en una situación súper interesante, MicroStrategy. La famosa empresa y digo famosa porque es famosa por comprar cripto, por comprar Bitcoin. Ahora lo vamos a analizar, es la que nos toca hoy. Y votad, chicos, importante para mañana porque tenemos aquí un lío, ¿eh? Tenemos Xiaomi, PAL, AVAX y TIA todas empatadas. Así que votad porfa en comentarios cuál queréis para desempatar esto, ¿vale? Bien altcoin o bien acción, lo que vosotros queráis, pero votad en comentarios para desempatarlo, ¿vale? Como comentaba antes, con respecto al eurodólar, le tenemos avanzando y el dólar corrigiendo, tanto en la apertura ayer, fijaros ayer lunes como ya abría en rojo y venía después cayendo, y esto es normal, porque al final cuanta menos confianza haya en Estados Unidos, ¿no? Menos los inversores van a buscar monedas alternativas al dólar y activos alternativos a los activos estadounidenses, ¿no? Entonces aquí ¿quién se está beneficiando? Pues claramente el que se está beneficiando es el euro, que es el que viene subiendo desde ayer lunes. Fijaros como ya ayer lunes solo en esta vela de 4 horas de la apertura bueno, no es de la apertura, perdón, de las 7 de la mañana subía un 0,66%. Y ahora mismo el eurodólar, pues bueno, está atacando esta zona de resistencia. Si la consigue romper, se nos va a ir muy seguramente hacia el 1,32 o incluso hacia el POC de 1,37. Y a partir de ahí veremos, ¿vale? Ayer comentaba que estos son niveles donde se puede buscar algún corto. De hecho, yo no lo vi, pero esto tiene toda... A ver, un segundo que se me ha ido el gráfico. Tiene toda la pinta de que en fijaros, aquí el lunes por la mañana, o sea, ayer por la mañana yo no le entré, pero aquí seguramente se le podría haber atacado ese corto. Ahora de momento está atacando al alza. Vamos a ver si desde estos niveles nos da también algún tipo de operativa corta. Además, fijaros cómo es una zona
picos de resistencia es el POC al final y puede actuar perfectamente como resistencia. Se puede, insisto, buscar un corto, pero veremos a ver si ese corto, que habrá que sacar profit rápido, después lo podemos alargar o si por el contrario el precio pues parece que muestra intención de querer romper, chicos, por arriba, ¿vale? Así que veremos a ver, pero de momento esto tiene toda la pinta de que también porque el dólar está perdiendo esta zona de los 100 puntos, tiene toda la pinta de continuación bajista en el dólar y por lo tanto algo más de recuperación en el euro. Y luego ya veremos, porque a largo plazo es otro escenario, ¿vale? Esto estamos hablando a corto plazo, a largo plazo el escenario pues puede ser otro totalmente diferente. Veremos a ver qué sucede. De momento el euro enfrenta a una zona de resistencia muy importante. Y con respecto al oro, fijaros cómo ayer hablábamos, chicos, mencionábamos que el oro tenía que mantenerse por encima del POC. Bueno, pues de momento ya lo está perdiendo. Se está yendo ligeramente a la baja. Sí que es verdad que de momento con poca fuerza, pero se está yendo a la baja. Esto es probable que si... Es verdad que tiene una zona de soporte aquí en el entorno de estos 3200, ¿vale? Esta zona de aquí más o menos, ¿vale? Que coincide, bueno, es esta línea negra que podéis ver aquí, ¿vale? Que es la donde acaba el área de volumen, ¿vale? Este área de máximo volumen de aquí, que se ve, como podéis ver, más en color y esto se ve como más oscurito, esta parte baja. Bueno, pues esto lo que nos indica es que de todo el rango que hemos seleccionado, esta zona de aquí, perdón, porque me estoy confundiendo con el otro volumen. A ver, desde aquí. Toda esta zona de aquí es la zona de máximo volumen de todo el rango que hemos seleccionado, que es todo este rango de aquí. ¿Vale? Hemos seleccionado todo ese rango, ¿vale? Es lo que yo tengo ahora mismo con este indicador de volumen. Y esta zona que se ve más en color, ¿vale? Veis que esto está como más sombreado y esto de que tengo marcado se ve como más en color, ¿vale? Que lo tengo yo así marcado. Bueno, pues esa zona es donde se concentra el máximo volumen, es el 70% del volumen de toda la zona, ¿vale? Y justamente aquí es donde termina. Entonces el precio está tratando de aguantar de momento el precio del oro, ese nivel, que además es un nivel que, como podéis ver, pues ya en ocasiones anteriores pues ha buscado precisamente mantener, ¿vale? Así que a partir de ahí vamos a ver, si finalmente lo pierde, pues nos podemos ir perfectamente hacia esa zona de nuevo de soporte e incluso pues a buscar de nuevo esa línea de tendencia o incluso los 3122, ¿vale? Atentos también a lo que, si el precio cae a esos niveles, atentos a lo que suceda en esos niveles porque puede ser una zona donde nos puede dar la oportunidad de meter algún long y para evitar esa corrección lo que tiene que hacer el precio es buscar retomar rápidamente el POC, ¿vale? Y ponerse por encima del POC de esos 3230 de nuevo, como parecía que estaba intentando ayer rebotar desde la zona, y si lo consiguiera, pues ahí sí que podríamos ver de nuevo una remontada hacia niveles superiores. Yo creo que desde un punto de vista fundamental, puramente fundamental, el oro le puede quedar recorrido al alza porque al final, bueno, seguimos viendo muchas tensiones, los inversores, lo que acabo de explicar de Estados Unidos, se van del dólar, ¿no? O se van un poquito de activos de riesgo estadounidenses, y no digo que el dólar sea un activo de riesgo, pero que se van del dólar y además de activos de riesgo estadounidenses, ¿vale? Uno de los sitios que pueden buscar pueden ser el oro, y por lo tanto, por eso digo que para mí, pues quizás si por aquí nos hiciera algún tipo de suelo en el corto plazo sería una buena oportunidad para tratar de buscar longs, ¿no? Un posible long que nos dé un profit bueno en el entorno de estos 3315, 312 que acabo de mencionar, y con la posibilidad incluso de alargarlo para después buscar máximos históricos, ¿vale? Así que de momento paciencia, os iré informando por el canal de Telegram cuando vea alguna entrada buena, igual que os informé ayer, por ejemplo, pues simplemente no vi nada, o sea, el mercado ayer estuvo totalmente parado en la zona, como podéis ver, no pude operarlo, pero la semana pasada, por ejemplo, el jueves os avisaba de que entraba aquí el largo y fijaros qué bien se dio, así que hay que tener al final paciencia y buscar esos trades buenos, ¿vale? Ahora sí, echando un vistazo a lo que viene pasando con Ethereum y con Bitcoin, que está en una situación interesante antes de meternos con MicroStrategy, que además va a ser rápido porque MicroStrategy ya sabéis que va muy vinculado a lo que suceda con Bitcoin, ¿vale? Bueno, pues lo que veíamos es que ayer Bitcoin volvía nuevamente a atacar esa zona de resistencia que tenemos marcada en los 106.456 dólares, ¿vale? Y de momento esta noche la volvía nuevamente a rechazar a la baja. De hecho la intentó superar y fijaros en el gráfico de una hora como casi milimétricamente trata de superar la zona y las velas cierran, o sea, es que es brutal, o sea, es por la mínima, pero cierran las dos velas un pelín por debajo y desde ahí lo que vemos es corrección, ¿vale? Estas dos velas son de las 3, 4 de la mañana y desde ahí lo que estamos viendo pues es una ligera corrección. Vamos a ver ahora, porque desde luego de momento tampoco ha corregido excesivamente, se está manteniendo pegadita. Vamos a ver si quiere atacar de nuevo esa zona. Atentos, ¿vale? Muy atentos porque lo que vemos, chicos, mirad el gráfico diario,
lo que vemos es que a partir de ese nivel, o sea, no hay volumen. Mirad cómo el volumen va cayendo, ¿vale? Entonces, una vez el precio consiga superar esa zona de resistencia, podríamos ver una aceleración del precio que nos lleve, pues eso, a marcar rápidamente máximos. Y ahí en Price Discovery, chicos, precios que no hemos visto, ¿vale? Máximos históricos y precios que no conocemos, no se puede hacer nada más que esperar a ver cómo se comporta el precio, a ver que se frene, que vaya configurando pues cositas, ¿no? Que vaya dejando resistencias, que vaya dejando soportes, que vaya dejando volumen y a partir de ahí podremos operar. Pero ahora mismo, vamos, no ahora mismo, porque ahora mismo de hecho yo estoy buscando cortos, sí, ¿vale? Pero insisto, si el precio rompiera por arriba, pues no se podría, o sea, habría que esperar un poco y ver, ¿vale? Yo, si de mi cartera de spot, y esto os lo digo, para quien lleve Bitcoin en cartera, yo no voy a tomar profit inmediatamente el precio rompa al máximo. La verdad porque no me interesa, porque yo Bitcoin lo holdeo a largo plazo. O sea, si el precio hiciera así, pues bueno, para mí posiblemente, y yo no vendo, que es muy probable, seguramente pues sería una putada, entre comillas. No vendo, pero me da igual, la verdad, porque al final, insisto, yo Bitcoin lo llevo a largo plazo y a largo plazo sé que estará más arriba, entonces no tengo problema, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer en caso de que Bitcoin rompiera, y ahora os voy a comentar el escenario que yo busco en el corto plazo, o la operativa que yo estoy buscando más en el corto plazo, que son shorts, ¿vale? Ahora os lo explico, pero en caso de que Bitcoin rompiera por arriba, que hay que tenerlo en cuenta también, yo sacaré profit cuando vaya viendo ralentización del precio, es decir, cuando vea, pues por ejemplo, rechazos a ciertos niveles, cuando vea divergencias y demás, ¿vale? Sí que es verdad que ya venimos viendo cierta divergencia, pero es que a mí ahora mismo no me interesa vender, o sea, es que, insisto, yo no me interesa vender en estas zonas, yo mi Bitcoin lo llevo a largo plazo, otra cosa es Ethereum, otra cosa pueden ser altcoins, ¿no? Que hayan tenido un buen desempeño, hayan tenido una subida buena ya a raíz de la subida de Bitcoin y digas, oye, quiero sacar un poco de profit de aquí, perfecto, ¿vale? Eso puede ser otra cosa, pero para mí Bitcoin ahora mismo, pues no me interesa vender en estos niveles y ya os digo que a mí me interesa tener mucha paciencia, dejar que el precio rompa, si finalmente rompe, que no está claro, y a partir de ahí, pues, insisto, si veo lateralización o veo ralentización de la subida con divergencia bajista, empezarme a plantear ventas, ¿vale? Pero lo que os estoy comentando, vamos, ventas en spot parciales, nunca voy a vender yo todo mi Bitcoin, pero sí ventas en spot parciales para después, cuando el precio corrija, pues recomprar más abajo, ¿vale? Lo que os comentaba, chicos, en el corto plazo, o mirando más trades ya no cartera de spot, sino trades de scalping, de swing trading, pues lo que estoy buscando son cortos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al final yo ya sabéis que voy ganando con, si el precio sube, gano como todo el mundo con la cartera de spot, punto, sube, gano, ya está. Entonces lo que más me interesa es tratar de, si el precio corrige, aprovecharlo con algún short y ya está. De hecho, ayer sacábamos precisamente en estas caídas que veíamos por la noche, bueno, pues me dejó buenos shorts, le sacamos profit, os lo comenté, chicos. Después la recuperación sí que es verdad que no la bueno, o sí aproveché, ya es que ni me acuerdo de las operativas, chicos, que hago de scalping. Ya ni me acuerdo de las operativas que hago de scalping. Pero bueno, de momento ahora mismo la cosa es que es que ahora mismo estoy un poco en stand-by, ¿vale? Pero ahora mismo lo que estoy buscando es en la parte alta, desde luego shorts, ¿vale? Qué locura, no me acuerdo. Sí, sí, hombre, claro que sí que lo aprovechamos ayer. Estaba, chicos, pensando, claro que sí, ayer le metimos unos trades de scalps desde estos niveles inferiores. Sí, 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 claro que sí. Claro que sí, que lo avisábamos, que entrábamos largo, cerré, saqué parte de profit en los 104.000 y después el precio continuó subiendo. Sí, 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 por supuesto que sí. Claro que sí que lo aprovechamos la subida de ayer. Sí, sí, además nos dieron unos trades buenísimos. De hecho, tengo un trade de más de un 100% con apalancamiento, evidentemente, más de un 100% de profit. Sí, por supuesto. Y lo que comentaba, chicos, ahora mismo, pues lo que yo estoy buscando, insisto, son algún tipo de corrección desde estos niveles, ¿vale? De momento el precio viene dejando en gráfico de 4 horas, en todos los gráficos prácticamente, nos viene dejando una divergencia bajista muy grande. Mirad cómo tenemos, además, en esos dos máximos nos dejó esta divergencia bajista. Tenemos una divergencia bajista muy clara entre estos máximos y los máximos del RSI, muy claros, ¿vale? Quizás en los gráficos de una hora, ¿vale? Ahora mismo en el corto plazo es donde, bueno, podría estar un poquito más en entredicho el tema, porque sí que tenemos aquí esa divergencia bajista, como podéis ver, entre el RSI y este máximo y esos dos máximos,
pero ahora mismo está de momento acumulando muy bien en ese nivel. Por eso hay que tener cuidado, porque si el precio consiguiera romper esa zona, pues podríamos ver una voladura del precio, una voladura del precio grande, ¿vale? Ahora bien, yo lo que estaba planteando y lo que os acabo de comentar, chicos, por el canal de Telegram, ¿vale? Ahora mismo el precio está de momento corrigiendo desde la zona, de hecho incluso podría parecer que ha formado ahí una especie de triple techo, y si sigue corrigiendo, que de momento es probable, pues se nos va a venir de nuevo a la zona de los 5.500, de los 104.500, 104.800 más o menos, ¿vale? De hecho, si nos vamos al gráfico de scalp, que es lo que tengo por aquí, fijaros cómo lo que está haciendo, voy a ponerlo en una hora para que se vea un poco mejor, lo que de momento está haciendo es tratar de aguantar este nivel de aquí, ¿vale? Pero si pierde ese nivel, muy probablemente se nos vaya nuevamente hacia la zona del POC, hacia el entorno de los 104.000, quizás el POC o estos niveles, que sería la parte alta del rango en el que estamos, más o menos, ¿vale? En el entorno de los 104, 300, 400, y a partir de ahí veremos, ¿vale? Porque si nos pierde ese POC, pues entonces ya sí que nos podría meter otra corrección fuerte hacia el entorno de los 101, 800, y yo es lo que estoy buscando aprovechar. De hecho, yo ya llevo algún cortito metido por estos niveles, muy ajustadito, evidentemente, con stop puesto. De hecho, tengo un stop de un short de swing trading, ¿vale? Que os lo voy a comentar, esto es algo arriesgado, ¿vale? Pero es que creo que, oye, si sale bien es interesante, ¿vale? Le metí ayer por la noche, os lo voy a mostrar, ¿vale? Mirad, no lo tengo señalizado, pero bueno, os lo voy a marcar. Perdón si se alarga un poco más el vídeo, pero bueno, os lo quiero mostrar porque me parece un trade interesante para que lo tengáis en cuenta. Yo nada, chicos, nada de lo que digo es consejo de inversión, pero yo os cuento lo que hago y punto, ¿vale? Y el que lo quiera aprovechar bien y el que no, pues también. Estábamos moviéndonos en una especie de rango, ¿vale? Que podría ser este rango, ¿vale? Más o menos. Bueno, a ver, sí. ¿Vale? Podría ser podría ser y es, de hecho, este rango, ¿vale? En el que se está moviendo el precio, perdón. Vamos a bajarlo un poco más, estaría por aquí más o menos, ¿vale? Los mínimos del rango estarían por aquí, por estos niveles. Entonces, ¿qué ha hecho el precio? Pues ahora mismo una ruptura por la parte alta precisamente de ese rango, pero una ruptura que de momento no está consiguiendo confirmar. Entonces, podríamos especular, que yo es lo que hice en el día de ayer, ¿vale? El trade le metí sobre creo que las 8 las 9 le metí por estos niveles, ¿vale? Podríamos especular con una posible corrección precisamente a buscar la parte baja del rango, ¿vale? Y se nos queda una operación, como podéis ver, de un 2-1, ¿vale? Pues oye, que es interesante. Si dejamos el stop por encima, justo, muy ajustadito por encima del máximo local que nos ha dejado, y buscamos esa parte baja a ver, que pongo esto más pequeño que me pone un poco nervioso, y buscamos, como digo, esa parte baja del rango, es decir, lo que estamos especulando aquí es con una falsa ruptura al alza, una manipulación que estemos viendo por arriba de todo este rango, de toda esta distribución, para después corregir. Por otra parte, hay que tener en cuenta que si esto se confirma, es muy probable, es decir, si lo que estamos viendo aquí arriba, ¿vale? Es una manipulación del precio de Bitcoin por la parte alta y después vemos un reingreso al rango y se rompe ese máximo, es muy probable que también se acabe rompiendo ese soporte y la corrección, chicos, se prolongue más, ¿vale? Insisto, este es un trade muy arriesgado porque estamos especulando con una falsa ruptura y el precio de Bitcoin viene mostrando, chicos, mucha fortaleza. Viene mostrando mucha fortaleza porque estamos viendo una consecución de mínimos, perdón, más altos, de máximos más altos, pero aunque, bueno, este en concreto no, perdón, pero todos los demás sí que son máximos más altos, pero bueno, tenemos cierta divergencia bajista, tenemos un rango que puede haber formado una acumulación, perdón, una distribución, un rango que está haciendo de distribución, que puede haber formado una manipulación por arriba o puede estar configurando una manipulación por arriba, y es una operación que yo desde luego voy a buscar, asumo el riesgo y punto, pero hay que tener cuidado por lo que estoy comentando. Si el precio finalmente, por ejemplo, vemos un retesteo ahora en esos niveles de los 104.800 más o menos que he mencionado antes, vemos un retesteo, imagínate, a esta zona, que es algo también probable, y desde aquí el precio pues quiere continuar de nuevo, vemos que rebota desde aquí y vuelve a subir de nuevo a buscar romper esos máximos. Por lo tanto, quien quiera asumir el riesgo y quien tenga una buena gestión del riesgo, para mí es un trade muy interesante, sobre todo porque, como he mencionado antes, yo al final, si el precio sube, ya voy a ganar en spot, por eso no tengo tanta prisa en meter un long. Evidentemente podría meterlo si el precio pega una buena corrección, pero ahora mismo me es imposible, entonces no tengo tanta prisa en entrar en long, y sin embargo, si el precio corrige, ya que yo en spot no voy a estar ganando, pues sí que me interesa aprovechar la corrección, y de esa manera, en ese tiempo en el que yo no gano en spot, sí que estoy ganando con mi short de swing trading, ¿vale? Y con respecto a Ethereum,
Y perdonad por enrollarme bastante, pero es que quiero que quede clara la situación de Bitcoin porque estamos en una situación muy interesante. Pues Ethereum ayer volvía a dejar otra vela alcista muy fuerte y estamos un poquito en una situación similar a Bitcoin, quizás un pelín más negativa en el caso de Ethereum por la estructura que está dejando, porque Ethereum sí que ha conseguido romper los mínimos anteriores, se nos ha ido a marcar, como podéis ver, un mínimo más bajo. Sí que es verdad que teníamos aquí una línea de tendencia que en el día de ayer nos rompía, pero nos está rechazando de momento la resistencia o el anterior, al anterior máximo, ¿vale? Así que ahora mismo para mí lo que hay que vigilar en Ethereum es que lo primero se mantenga por encima de este POC. Si vuelve a caer por debajo de este POC, vamos a ver otra corrección hacia esta zona de soporte, como ya vimos precisamente el lunes, el domingo, perdón, o ayer lunes, que fijaros cómo tocaba precisamente, rozaba esa zona de soporte y desde ahí rebote fuerte al alza. Así que yo vigilaría precisamente esta zona del POC. Y Ethereum además es que está bajo una zona de resistencia ahí arriba muy grande. Así que de momento ya os digo, estamos similar a lo que analizábamos en el día de ayer, con una recuperación importante. Por arriba necesita romper el entorno de los 2.580 a 2.600 dólares. Si lo consigue romper, va a atacar de nuevo esa zona de la resistencia y a partir de ahí veremos si consigue superarlas o no. Pero importante vigilar que no pierda ese POC porque si no se va a volver hacia la zona de los 2.300 dólares Ethereum, ¿vale? Y con respecto a MSTR, bueno, altcoin iba a decir, la acción que me habéis pedido para el día de hoy, bueno, pues la tenemos, fijaros como está, la verdad, que en una situación muy buena, un performance muy bueno, recuperación buenísima. De hecho, lo que está haciendo ahora es precisamente una acumulación por encima, esto es súper importante, por encima del nodo, por encima de esta zona de alto volumen que está efectuando ahora mismo como soporte, y si mantiene la zona, si consigue mantener este nivel, pues desde aquí es probable que veamos un ataque al alza. Al final está lejos, chicos, de máximos históricos, ¿vale? Y podría perfectamente buscar, si consigue mantener ese nivel y rebotar desde ahí, máximos históricos, pero tened en cuenta una cosa, MicroStrategy va a depender de lo que haga Bitcoin, ¿vale? Y va a depender de lo que haga Bitcoin porque al final el performance que tiene pues es muy parecido al de Bitcoin y va a seguir detrás, es decir, si Bitcoin sube, MicroStrategy va a subir. Si Bitcoin corrige, MicroStrategy va a corregir. Así que yo vigilaría esa zona de soporte, vigilaría también Bitcoin para tratar de operar o de entrar mejor en MSTR. Ahora mismo no se puede hacer nada, es decir, está en una zona de, en mi opinión, esperar y ver. Quien haya entrado quizás aquí abajo o más abajo, pues bueno, igual es una zona en la que se puede sacar un poco de profit. Es lo único que se podría plantear ahora mismo, sacar algo de profit por asegurar. Si MSTR pierde la zona, pues podría volver a atacar al POC, ¿vale? Perfectamente, sería el nivel obvio, los 340 dólares más o menos, y a partir de ahí veríamos si este nivel efectúa de soporte o no. Pero ya os digo que sí, un performance muy bueno, está aguantando muy bien, está formando en gráfico de 4 horas, de 1 hora y una especie de bandera que si consigue romper, pues puede meter un hachazo al alza importante, pero insisto en que hay que vigilar muy, muy, muy de cerca Bitcoin porque MSTR va a seguir el performance de Bitcoin. Y de hecho es que si miramos el gráfico de MSTR, pues es prácticamente un calco, chicos, de Bitcoin. Entonces, el desempeño de MSTR sí que es verdad que es buenísimo. De hecho, tiene más rendimiento, tiene más porcentaje de cambio de Bitcoin. Fijaros, 362. Entonces, yo quizás como trataría este activo, como trataría esta acción, es como, oye, yo creo que Bitcoin va a subir, ¿no? Imagínate, y por lo tanto MSTR, pues también, MicroStrategy también va a subir, ¿vale? Yo tengo mi cartera de Bitcoin en spot. Puedo complementar esa cartera de spot o puedo hacer ciertas compras en MSTR en niveles interesantes, como por ejemplo podía ser la zona de los 240, ¿vale? Que serían sería el entorno en Bitcoin de cuando se situaba por estos niveles de aquí abajo, ¿vale? Que mencionamos que eran niveles en los que eran óptimos para comprar por debajo de esos 80.000 dólares. Bueno, pues alguna compra por aquí, en vez de comprar todo en Bitcoin, meter alguna compra en MSTR. ¿Por qué? Porque MSTR te da un rendimiento de aquí a aquí de un 80% y Bitcoin estamos hablando que te da un rendimiento de aquí a aquí de un 44%. Entonces tienes el doble de rendimiento en MSTR que en Bitcoin. Bueno, pues por esa razón, por pura especulación, para sacar un poquito más de profit, se puede hacer. Al final, si aciertas con Bitcoin, a no ser que a nivel interno de empresa en MicroStrategy sucediera algo, vas a acertar también con MicroStrategy, ¿vale? Así que ese es mi planteamiento o como yo operaría MSTR, que hay que tener cuidado a largo plazo porque hay que ver si el sistema de financiación que está utilizando para comprar Bitcoin es sostenible o no a largo plazo, ¿vale, chicos? Así que nada más en el día de hoy.
Voy a intentar grabar en algún día de mi vida, en cuantito pueda, ese vídeo sobre, bueno, el indicador que uso, el FRVP este, de volumen, soporte, resistencias, bueno, un poco todo lo que utilizo, que me lo pedís mucho, pues para que, porque muchos me decís, oye, es que no entiendo palabras que dices, no entiendo ciertas cosas. Intento, por eso me da igual que los vídeos se alarguen más, porque quiero explicar, intento explicarlo todo bien, para que me entendáis, pero de todas maneras voy a ver si este fin de semana me da la vida y os puedo grabar un vídeo explicando tanto cómo se utiliza BinX como los indicadores técnicos que yo utilizo para operar, el vocabulario que yo utilizo, pues un poco todo, ¿vale? Para que me podáis entender bien. Así que bueno, comentadme de todas maneras si no entendéis algo para saber yo dónde tengo que hacer hincapié o qué necesitáis que explique. Y por supuesto comentad pues qué os parece, si os gustan los análisis, si no, si estáis de acuerdo con lo que comento o si no, que también me es muy interesante escuchar, chicos, vuestra opinión. Y nada más, comentad qué altcoin, qué acción queréis para mañana. Comentad, porque últimamente estáis muy vagos y comentando muy poco, así que comentad. Dejad vuestro like, que estáis muy vagos en ese sentido también y no me dejáis casi likes. Y nos vemos, chicos, en el canal de Telegram como siempre. Pasad muy buen día.